¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Hoy vamos a meditar la primera lectura y el Evangelio del día 16 de septiembre 2025. Hay algo muy importante sobre la primera lectura. El deber, las características de un obispo y un diácono, pero que también incluimos nosotros como laicos según el Concilio Vaticano II, que el laico también forma parte de este cargo y este servicio. Lo vamos a meditar. Bienvenidos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los que no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en descrédito ni de las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser responsables y sin doblez, no dado al vino ni al negocio sucios. Debe conservar la fe, revelado con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero el yugo, si no hay nada en reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente responsables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honrado y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 100. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Demos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder a mi casa con una recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. A quien en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escoja a gente de fiar, para que viva conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús en una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que se acaba a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio y se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, esta es una buena noticia, que el mismo Señor en aquel momento le habló a aquella mujer doliente, a aquella mujer que haya perdido a su hijo único. Pero vio al Señor y lo entregó, lo revivió. Por eso el Señor, sabemos muy bien, cuando nosotros tenemos fe, Él nos va a dar nueva vida. Aquel que confía en su palabra, aquel que tiene el deseo de buscar al Señor, claro que sí, el Señor se compadece de nosotros cuando nosotros actuamos con buena fe, cuando nosotros realmente somos sinceros con Él, para que Él también podrá ayudarnos de cualquier manera. Y esa misma manera, a esta mujer le devolvió su hijo buen y sano, y dice la Escritura que se levantó y empezó a hablar. ¿Qué hablaría? Sería muy importante conocer de qué hablaba ese muerto, ¿verdad? Pero los resultados es que la gente creyeron más y dijeron: un gran profeta ha surgido a su pueblo y ha visitado a ese pueblo. Es necesario nosotros reconocer las grandezas del Señor, porque cada día hay grandes milagros solamente cuando nosotros creemos y reconocemos las grandezas del Señor, que tan solo hayamos hablado, escuchado su palabra. Somos dichosos y es un gran milagro en nuestra vida, porque estamos atentos a su palabra, pero cuando mucha gente no quiere escuchar nada de Dios. Bienvenidos. Ahora vamos a la segunda lectura, a la primera lectura del día de hoy, que es la memoria de San Cornelio, Papa, y San Cipriano, obispo mártires. O sea que hay una memoria que esta gente murieron por causa del Evangelio. La iglesia lo está conmemorando. Pero también vamos a ver las tres características de un obispo, de un diácono y las mujeres. Pero también nos llama la atención a nosotros que formamos parte de este ministerio del Señor, el lecal, el laico que proclama la palabra del Señor. Es muy delicado, es cuando ustedes y yo hablamos del Señor, pero tenemos un perfil, tenemos una característica que no es adecuado delante de los ojos del Señor. Por eso es necesario que sea verificado, sea enviado quién es el que va a predicar la palabra del Señor. No solo es autonombrarse cualquier título. Dice la Escritura que es cierto que para optar un cargo es un privilegio, es un servicio de una excelente función. Pero para eso hay un requisito, lo que habrá que cumplir, lo que dice la Escritura. Dice prudente,
empezando con una buena forma, sea prudente el que aspira un obispado. Sea prudente, no solo de prudente, sino que también educado. ¿Cuántas personas hemos visto que tienen cargo pero no son educados, son un poquito mero separado de la gente, que no quiere hablar de la gente, que no quiere compartir con la gente, y también que sea digno y hospitalario? ¿Qué significa eso, hospitalario? Tiene que ver mucho en la forma de poder recibir a alguien, a darle un consejo o corregirle de alguna manera muy. Eso es una de las características, pero una de las mejores características que debe de tener el obispo, es decir, que tenga la habilidad de enseñar. Resulta que muchas veces hay obispos que no tienen la capacidad o no quieren enseñar a la gente. Especialmente, ¿de qué va a enseñar? Seguramente la vida cristiana, pero también seguramente hay que enseñar a la gente el cómo puede escudriñar las escrituras. Porque el obispo no está junto a la gente para enseñarnos, sino que también está la escritura para que la gente vuelva a leer la palabra de Dios. Como dice San Jerónimo, el que desconoce la escritura, desconoce a Jesús. Pero ¿cómo va a ser el laico, la persona que no tiene ni un cargo, pero quiere leer la palabra de Dios, y cuando lo lea y seguramente no es guiado por el magisterio? ¿Qué pasa? Cambia de doctrina, se va por otra doctrina. Y por eso es muy delicado cuando el magisterio no enseña, no tiene la capacidad o no quiere enseñar para poder guiarnos en la palabra del Señor. Pero que también dice aquí, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos un poquito a ver como el laico. El laico tiene que tener ciertas características. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces, conseguir personas que cumplan estos requisitos. Porque siempre hay alguien que tiene algún problema, ya sea habla de Dios, pero está separado con su esposa o con su esposa, también las mujeres, ¿no? Habla muy bonito, pero ha perdido su hogar, o tiene 2 hogares. No podrá ser un buen servidor del Señor. Según nos dice la Escritura, estamos leyendo a 1 Timoteo 3:1 en adelante, que hay requisitos importantes debe de cumplir la persona para poder optar o tomar un cargo dentro de la iglesia. No solo, también nos habla, no puede ser una persona recién convertido, el diaconado, o una persona recién convertido y yo ya quiero predicar y quiero ejercer una función o quiere guiar a una comunidad. Seguramente se vuelve orgulloso, dice que se vuelve soberbia la persona. Y eso no es bueno, dice la Escritura. Debe de tener una fe revelada, una fe sincera, y que tenga esas características, que ponga a prueba, dice, su habilidad, que tenga un buen reconocimiento del público, si no lo va a descreditarle la fe de muchos o la iglesia. Cuando una persona es recién convertido, ¿qué pasa? No va a enseñar bien y va a conducir a una comunidad torcidamente. Y eso se da en muchos pasos. A veces se crea porque no se trata de un conocimiento académico. No se trata de ser un gran filósofo, un gran teólogo. Lo que se refiere es que ser hospitalario, ser digno, ser amable, y tampoco tenga algún vicio, dice, que tampoco que sepa gobernar su propio hogar. Muchas veces el laico posiblemente le tiene grandes beneficios, dones que hacerlo, pero resulta que la familia no lo va con él o no están de acuerdo con él.
Seguramente pasa en estas partes. Por ejemplo, un sacerdote se haya ordenado como sacerdote, pero su familia va en otra religión. ¿Qué podrá hacer? ¿Verdad? Hay la pregunta, como que si le podemos torcer lo que dice la Escritura, o no le da el servicio. Pero también hay un discernimiento de parte del magisterio para decir sí, si es un sacerdote, puede ser un sacerdote, aunque su familia no va en la misma iglesia, porque también Dios da la capacidad a la persona que puede hacer como luz a la familia, aquellos que van en un camino que no es la de Cristo, que no están dentro de la iglesia que el Señor haya dejado desde los primeros años de cuando Jesús escogió sus primeros discípulos. También debe de ser conservar la fe revelada también. Y hablamos un poquito aquí. Debe conservar la fe revelada y una conciencia limpia. ¿Qué significa una conciencia limpia? Toda esa característica, no solo en la familia, sino también la conversión de la persona que realmente es un seguidor del Señor. Y ahora la de las mujeres, dice, las mujeres no deben de ser chismosas, juiciosas y fieles a todo. Dos cosas, dice, la mujer puede ser también una mujer predicadora, una mujer, una diaconisa o alguien que tenga esta función de ejercer dentro de la comunidad. ¿Qué tiene que hacer? No tiene que ser chismosas. ¿Qué es la palabra chismosas? ¿Por qué lo llama así el apóstol San Pablo? Porque hay mujeres que critican mucho a las mujeres o son soberbias o no son sumisos a sus esposos, o puede ser que enjuician muchas cosas y no lleva bien el camino correcto del evangelio, que sea un evangelio limpio por decir algo, ¿sí? Y también dice que debe ser también honroso, gran autoridad para hablar de la fe, y tenemos a Cristo. Mire, tiene que tener una gran autoridad. Imagínense, una mujer predica y no tiene una autoridad sobre la fe y la enseñanza, no podrá ser encargado de la comunidad o encargado de la parroquia, en este caso en las pequeñas comunidades. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, porque hay una buena noticia, el comienzo de la semana, para poder guiarnos bajo su sombra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.